Somos un grupo de vecinos autoconvocados de Sastre, María Juana y San Jorge para exigir que de una vez por todas se encuentren soluciones a los problemas que generan las fumigaciones en campos circundantes a las zonas pobladas. Nuestro principal objetivo es defender y resguardar nuestra salud, la de las futuras generaciones y la del ambiente. Funcionamos en forma autónoma, sin dependencia de partidos políticos o empresas. Sabemos que problemas ambientales hay de todo tipo en pueblos y ciudades de nuestra provincia y el país, y que es menester y obligación de las autoridades darle solución urgente. En el marco de la discusión y elaboración del esperado tratamiento de una nueva ley provincial que resguarde la salud de la población expuesta a los tóxicos agrarios, y a la espera de un nuevo proyecto de ordenanza para regular el uso y aplicación de agroquímicos en Sastre, como también ocurre en otras ciudades de la provincia, los grupos de vecinos autoconvocados de San Jorge, María Juana, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Sastre, realizamos un ciclo de charla, debate y asamblea ciudadana sobre los agrotóxicos utilizados en el modelo agroindustrial que predominan en la región y su relación directa con el daño causado a la salud de las personas y el ambiente. Los conversatorios se desarrollan dentro del mismo contexto de luchas locales socioambientales. El movimiento que se centra en la producción sana de alimentos en los pueblos y ciudades mencionados, con el apoyo de diferentes organizaciones no gubernamentales y grupos ambientalistas, convocaron a conferencias públicas que se desarrollaron durante este fin de semana a cargo del escritor y periodista Patricio Eleisegui, hoy presente. En lo referente a las localidades de Arroyo Leyes y San José del Rincón, la charla de Eleisegui formó parte del cuarto encuentro del ciclo de reflexión ambiental de la costa que tuvo lugar ayer en el predio ferial de Arroyo Leyes. El propósito fue concientizar sobre la contaminación ambiental que atraviesan las localidades costeras como resultado de la producción frutihortícola con empleo de agroquímicos. Agradecemos al Honorable Consejo Municipal, a la Asociación de Bomberos Voluntarios Sastre Ortiz por prestarnos esta sede, a la doctora María Eugenia Bocchio y al señor Horacio Viñone, quienes con su asesoramiento y entusiasmo contagioso nos ayudaron a conformarnos como grupo. Agradecemos a Farmacia Olivero, Despensa y Carnicería Güemes, Acuarelas, Montaje Publicitario, Clásico Deportes y Vaquería y Lo de Ofelia, a todos los demás comercios y particulares que colaboraron en forma anónima con fondos para poder afrontar los costes de viaje y estadía que genera el ciclo de charlas que denominamos conversatorios socioambientales, los agrotóxicos, la salud y el tránsito hacia un modelo agroecológico y una mejor calidad de vida. A los medios de comunicación locales y regionales que permanentemente se involucran y difunden las actividades de los vecinos autoconvocados de María Juana, San Jorge y Sastre, agrupados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente. Agradecemos a los miembros del grupo que se comprometieron, trabajaron con mucho entusiasmo e hicieron posible que este ciclo se concrete en pos de generar un aporte a las autoridades y a la ciudadanía en general para capacitarnos y comprender en su integridad las consecuencias del uso intensivo de agroquímicos en las explotaciones agrarias y ganaderas de la región. Agradecemos la presencia de autoridades, el presidente del Consejo, Oscar Cangriero, el concejal Leandro Barabale, a la directora de SAMCO, Sastre, Jimena de Piante, también presente, a representantes de la Comisión Biblioteca Popular, a representantes de la Escuela Técnica, de la Juventud Radical de Sastre y del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Disculpa si me olvido de alguna institución presente que no vimos. Por último, quiero agradecer en nombre de Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente a todos y cada uno de los habitantes de esta y las poblaciones vecinas que se interesaron de algún modo en abordar este tema con madurez y por considerar que estamos frente a una gran oportunidad de someternos a una instancia de reflexión para encontrar soluciones sólidas y sensatas a esta problemática. Comenzamos ahora con la primera disertación del ciclo denominado Conversatorios Socioambientales, con la exposición de Patricio Eleisegui como encargado de inaugurar este ciclo, que continuará el 27 de julio en esta misma sala con la presentación del médico pediatra y neonatólogo cordobés Medardo Ávila Vázquez,
docente de la Universidad Nacional de Córdoba en la Cátedra de Clínica Pediátrica en Hospital Universitario de Maternidad y Neonatología de Córdoba, integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y Red de Médicos de Pueblos Fumigados, especialista en la relación entre el uso de agrotóxicos y sus consecuencias en la salud de la población, ya sea por exposición aguda o exposición crónica a bajas dosis de agroquímicos. La charla del 27 también contará con la presencia del ingeniero agrónomo Brian Murphy, integrante de la Red de Técnicos de Agroecología del Litoral, quien junto a vecinos de la localidad de Ercilia abordarán la experiencia de derribar el mito que indica que no se puede producir sin agroquímicos y explicarán las experiencias agroecológicas realizadas en la zona periurbana de esa localidad, entre otros. El expositor que hoy nos acompaña es autor del libro Envenenados, una bomba química nos extermina en silencio. Este ciclo está organizado por los vecinos autoconvocados Sastre, San Jorge y María Juana, agrupados en Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente. Ahora Patricio compartirá los resultados de su investigación periodística sobre los efectos más nefastos del uso de agroquímicos en Argentina desde el inicio de la estructura productiva que se afianzó en los años 90 y su evolución hasta nuestros días. Bienvenido, muchas gracias Patricio, y a la auditoría tuya. Mi habilidad no es esta, habrán notado ya, ¿no? Bueno. Esperemos que no se rompa nada. Bueno, gracias, buenas tardes. La verdad que es un gusto grande. Es la primera vez que estoy acá en Sastre, aunque ya conocía algo de la situación del pueblo. Bueno, cualquier cosa sabrán entender, ¿no? Y paradójicamente conozco Desastre por Luis, específicamente hace unos años, hará 4 años, escuché la historia de un periodista, de un colega que había sufrido una fumigación en la ruta, como lo comentabas hoy justamente, que tenía un problema grave de salud y de repente me atrajo la misma historia, ¿no? Por ser un periodista también en estos temas. Y se escucha bien ahí, ¿no? Bien. Y me daba la curiosidad de qué pasa cuando uno que está en el territorio, yo de hecho conocía las notas de Luis, hoy justo veníamos hablando de la nota de los chicos banderilleros, que era una realidad muy común en nuestras provincias agropecuarias, ¿no? Y de repente me daba curiosidad entender qué pasa cuando uno, que es el mensajero, también se enferma, ¿no? Qué pasa cuando uno paga esas consecuencias de dar el testimonio casi como un corresponsal de guerra. Y ahí fue la primera vez que charlamos y hoy fue la primera vez que nos conocemos. Así que, gracias. La verdad que, como les decía, el primer testimonio que tengo de desastre es de desastre, justamente, por lo que ocurría, por lo que me contaba Luis de una situación que ustedes conocen mejor que yo. O sea, yo hoy les voy a exponer los detalles de un trabajo que ya lleva años, pero que en un punto cuando uno se acerca a las comunidades fumigadas, de pronto siente como que es como traer un espejo, ¿no es cierto? Ustedes conocen esto mejor que yo, lo entienden, lo sufren. Hablábamos del agua, hoy justamente del problema de no poder tomar el agua acá, ¿no es cierto? Del desmonte, justamente Horacio me comentaba lo que eran los campos hace unos años acá, cómo de repente eso terminó en un desierto verde. Y también en un punto, bueno, lo valioso de venir a que profundicemos en el mensaje y sabiendo que hay autoridades políticas que están presentes, que es algo no muy común. Me ha tocado hablar de este trabajo en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, y generalmente todas estas situaciones que uno expone ocurren a espaldas del sector político. O sea que estar acá presentes me parece que no solo es importante desde la mera presencia justamente, tiene un carácter simbólico valioso, pero también tiene que representar un compromiso y también una exigencia de parte de quienes estamos acá hacia el sector político de hacer lo que les corresponde, que es legislar a favor de la gente, legislar a favor de la seguridad sanitaria de nuestros pueblos, porque en definitiva para eso están, para eso fueron elegidos, ¿no es cierto? Así que celebro realmente la presencia y que esto sienta un precedente también de exigencia para las autoridades presentes, por supuesto. Por otro lado, la verdad que les voy a pedir disculpas porque estoy un poco engripado, así que mi voz va fluctuando. Me entero recién de la presencia de un colectivo de vecinos que me parece que es valiosísimo,
Es la herramienta de lucha más común que se está generando en nuestros territorios por la misma también sordera del sector político, ¿no? Los mismos vecinos y afectados, esto pasa acá como pasa en Entre Ríos, pasa en parte de la provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en distintos territorios realmente, han decidido tomar, digamos, la responsabilidad, asumir la responsabilidad de defenderse ante un modelo que ustedes están viendo que nos está dejando afuera a todos. Porque este modelo productivo, si hay algo que no se ocupa, es de integrarnos, de hacernos parte, sino que por el contrario nos devuelve a una situación casi de molestia, ¿no? Estamos ocupando un territorio que podría ser ocupado con soja y nosotros estamos ahí en el medio. Es un poco la realidad que ustedes conocen de las escuelas fumigadas, ¿no es cierto?, en nuestros territorios que han quedado en el medio de los campos, y no es casualidad, yo ayer lo comentaba en Arroyo Leyes, ¿no?, de que esto ocurra, las fumigaciones sobre las escuelas. En realidad, a los ojos de muchísimos productores, no de todos, eso es importante aclararlo, a los ojos de muchísimos las escuelas son una molestia y no tienen por qué estar ahí, ¿no? La presentación va a tener una parte que ya se ha iniciado, ustedes lo están viendo, lo estamos, ¿no es cierto?, lo estoy exponiendo, pero quiero que esto sea una cosa abierta también, que cada uno se sienta con la libertad de hacer una pregunta, interrumpirme o contar algo. Porque ayer lo vivíamos en Arroyo Leyes con Facundo, ¿no? Yo de repente me enteré de un montón de cosas, en el caso de Arroyo con el tema de las frutillas, que desconocía por completo. Y la realidad es que yo también me quiero llevar algo de acá. Así que voy a agradecer que interactuemos, ¿no?, y que lo hagamos un poco más fluido también. La primera parte va a ser esto, exponer un poco lo que es Envenenados, y la segunda tiene que ver con un trabajo documental del cual me tocó ser productor para la televisión italiana, que hicimos hace un par de años, en donde el interés de los europeos estaba justamente en exponer la tragedia argentina de los pesticidas, ¿no?, principalmente con foco en el glifosato, para generar la harina de soja que ellos después utilizan en muchos de sus preparados, en mucha de su comida, ¿no? Creo que un poco les impactaba la idea de saber que están generando de cierta manera una epidemia de cáncer en nuestro país para poder hacer sus fideos y sus panificados y demás, ¿no es cierto? Así que bueno, va a ser esto y después un video de más o menos 20 minutos, 25, está subtitulado, así que no es necesario que hable en italiano, y es un mensaje muy duro, pero creo que en un momento como el que vivimos en nuestros pueblos es interesante no solo exponer los resultados de un libro, sino también llevarnos un mensaje audiovisual que podamos compartir, porque esto está online, lo pueden ver, lo pueden hacer circular, por supuesto, y que bueno, que eso implique después algún tipo de reacción. Tal como están las cosas, a la vista queda, ¿no es cierto?, que los mensajes que estamos dando a veces se quedan cortos. Bueno, tendremos que usar el shock y sí, tendremos que exponer cosas duras, lamentablemente sí. Y quizás a través, como dice el doctor Medardo Ávila Vázquez, que va a estar acá, a través de mucho más cáncer que el que tenemos, empecemos realmente a dar una discusión real sobre estos temas y a buscar una salida. Envenenados, empecemos, es un libro que tuvo una primera edición en el 2013, pero la realidad es que hoy por hoy hablar de un libro es como quedarse a mitad de camino. Ustedes entenderán que este problema de las fumigaciones lleva muchos años, insisto, ustedes lo viven a diario, y tratar de exponer todo a través de un libro es quedarse corto en el sentido de que se desactualiza, ¿no es cierto? De hecho, el año pasado hicimos una actualización, una reedición del material con cifras nuevas, con casos expuestos de los últimos años, porque la edición de 2013 nos quedó vieja en el drama, ¿no?, en la catástrofe. Pero lo que trata de marcar el libro, más allá de exponer los detalles del modelo, es también dejar la pelota picando en el sentido que esto es un proceso vivo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? O sea, hablar de un libro implica un soporte, pero en este caso especial es interesante que se queden con la idea de que esto es algo que está ocurriendo en este momento y no se va a detener por más que hagamos 40 libros que en 2 meses van a quedar viejos, porque realmente esto está funcionando y mientras nosotros estamos acá se está fumigando, se están discutiendo semillas nuevas, se está trabajando la tierra con el modelo que de repente, bueno, complica la situación sanitaria de los pueblos. Bueno, esto es lo que ocurre todo el tiempo, ¿no es cierto? De repente Envenenados es como evaluar, es una foto del escenario, ¿no? Es hacer un recorte y decir, bueno, hasta que terminamos este libro la situación era la siguiente. Hace muy poco me pasaba de
presentar los resultados del caso argentino en México, y digo presentar porque la situación de nuestro país es un tema de debate en el mundo. Muchos países entienden que lo que hace Argentina es lo que no hay que hacer en términos productivos, tanto por una cuestión de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria también, como por una cuestión también de la cuestión sanitaria, ¿no es cierto?, de cómo nosotros nos estamos enfermando por el tipo de economía que estamos llevando a cabo. Podemos discutir si hay salidas, qué opciones hay. Lo real es que estamos enfermos de estos temas y tenemos que ponerlos sobre la mesa cada vez con mayor énfasis, ¿no? Lo valioso de estos encuentros que tenemos ahora es que cuando, por ejemplo, yo inicié estos trabajos en 2010, 2011, eran impensados, eran grupos más pequeños, no había lugares, no había espacios, realmente había casi un desinterés, diría. Hoy estamos acá hablando de esto, a favor o en contra, ¿no? Porque esto ocurre en todos los grupos humanos, por supuesto, pero lo importante es que se está discutiendo y se reconoce que existe un problema, ¿no? Envenenados tiene un punto de partida histórico, no porque yo en el 96 haya empezado con este tema, sino porque a mí como periodista me daba curiosidad tratar de entender cómo funcionaba el modelo agropecuario argentino de los últimos años. ¿Qué era esto de la soja transgénica, del glifosato? Como a muchos de nosotros nos ha pasado, no entender bien de qué va la cosa, pero sí de repente darnos cuenta que donde había un monte no está más ese monte y ahora hay soja. ¿Y por qué la soja era tan importante o sigue siendo tan importante para la economía del país? ¿No es cierto? ¿Por qué de repente nos transformamos en un país que era distinguido en el mundo por ciertas producciones que se fueron perdiendo a mano de un único cultivo, ¿no? Que es esta soja justamente. ¿Cuándo dejamos de ser un país potencia o por lo menos representativo en el ámbito de la lechería, ¿no? En la ganadería? De repente, cuando uno está en la escena de los medios, recibe este bombardeo, ¿no? De que Uruguay hoy, en términos comparativos, produce más carne que la Argentina, o Paraguay, ¿no? Que ya le compite a la Argentina en productos tradicionales para nuestro país. Bueno, eso obliga en definitiva a entender qué es lo que ha pasado, a ahondar en eso justamente y encontrar algún tipo de respuesta, algún hilito, ¿no? Histórico. En este caso el punto de partida yo lo ubico en el 96, pero no solamente yo, no muchos especialistas que trabajan en estos temas, ¿no? Que es el ingreso de la soja transgénica en la Argentina. Esto obviamente no es una casualidad, se da por un proceso político, ¿no? Que encarna, en ese momento lo inicia Felipe Solá, ¿no? Que todos los conocemos porque ha estado en tantos partidos políticos que de alguna simpatía nuestra tiene que haber estado en algún momento, ¿no? Y si no, lo va a estar. Así que no perdamos las esperanzas de cruzarnos con semejante personaje siniestro, malo realmente para la política argentina y para la sociedad argentina en general, que ahora se pronuncia como presidenciable, ¿no? Si hay algo que nos distingue en los últimos años a los argentinos en general es esta cosa como de perder la memoria, ¿no? Como una especie de golpe en la cabeza. ¿Y qué pasó? Bueno, es Solá. Bueno, Solá, quien fue consultor en los años 80 de Monsanto, quien fue un promotor del uso de Roundup, ¿no? Era una suerte, ayer lo contaba en Arroyo Leyes, de visitador médico, que te decía, no uses este herbicida, empezá a usar este, y era el Roundup. En ese momento, en el 96, en un trámite express de muy pocos días, en el verano, mientras todos estábamos pensando a dónde nos íbamos a ir, aprueba esta soja que se inaugura en Argentina con la documentación que aporta su única controlante, Monsanto, ¿no? La estadounidense, que en ese momento aparte era la dueña de la patente comercial del glifosato, el ingrediente activo del Roundup, ¿no? De la marca que conocemos de la ruta, ¿no? Hemos visto en televisión, en todos lados. Bueno, ese punto de partida cambia de raíz el modelo productivo de la Argentina, y es un poco lo que nos lleva a esto, ¿no? Quizás yo le debería, no sé si entre comillas, agradecer a Solá, porque sin él no hubiese tenido que armar Envenenados y hacer esta investigación que les traigo ahora. Pero la realidad es que ese cambio determinó y nos determina y nos seguirá determinando por muchos años más como un país soja dependiente, ¿no? En ese momento, bueno, abre la etapa de los transgénicos en la Argentina, de los cultivos modificados genéticamente, en un caso en el que Argentina se transforma en el primer país fuera de Estados Unidos, que es la meca y es el país, ¿no es cierto?, que ha generado esta tecnología. Quizás decir el país es muy fuerte porque Monsanto funciona como una empresa que es un estado paralelo, o sea, tiene una autonomía y un poder financiero
y de lobby político tan grande que prácticamente tiene otras reglas, ¿no? Al margen incluso de los Estados Unidos. Cuando uno repasa de repente los organigramas de los funcionarios estadounidenses en las últimas 2 décadas, siempre encuentra algún ex Monsanto o alguien que estuvo vinculado a la compañía de alguna manera. O sea, realmente su potencia es enorme, y hoy por hoy asistimos a la fusión con Bayer, lo cual lo transforma en un mega monstruo, ¿no? Esto está como en un proceso todavía mucho mayor que nos obliga a defendernos también con otras herramientas, porque esto va a ser más bravo, por así decirlo. Ese 96 representa también una suerte de condena, podríamos decir, para buena parte de América Latina, porque Argentina ha sido un difusor de esta tecnología y ha, digamos, protagonizado el desembarco de los transgénicos, los ha promovido en otros países vecinos en muchos casos, ¿no? El caso brasileño, que es la segunda economía en producción de soja a nivel mundial, bueno, recibe la soja a través de emisiones, ¿no? En lo que es la piratería de las semillas. En el caso uruguayo, el modelo se profundiza cuando fue la etapa de la 125, recordarán, en donde muchos, por el tema de las retenciones a la soja, deciden migrar gran parte del capital productivo a Uruguay, con Gustavo Grobocopatel, por ejemplo, a la cabeza, los pools de siembra. Algo similar ha ocurrido con Paraguay. Ahora, hoy vivimos la etapa de las denuncias en Bolivia por la ¿no es cierto?, presencia de maíz transgénico, lo cual complica totalmente no solo la economía del país, sino la dieta también de los mismos bolivianos. Bueno, ese ha sido un rol que se ha hecho a partir de la idea estatal de que este es el modelo que hay que imponer. Y cuando hablo de Estado, no hablo de gobierno, no hablo de un proyecto político. Ustedes notarán que del 96 hacia acá, este tema ha pasado por muchas gestiones y ninguna ha hecho nada para cambiarlo, sino al revés, lo han intensificado. Ha sido Menem, ha sido De la Rúa, ha sido Duhalde, ha sido los Kirchner, lo hace Macri actualmente, ¿no? Creemos que la única diferencia que podemos ver hoy con Macri es que directamente no hay ninguna discusión al respecto, ni ninguna postura discursiva contraria. Ellos realmente reconocen que esto es lo que hay que hacer y lo van a intensificar. Se habrán enterado hace unas semanas de lo que fue el problema de las abejas en Córdoba, ¿no? 72 millones de abejas muertas, y la reunión con Echeverre, ¿no?, en donde el ministro le dice a los productores, bueno, fíjense qué van a hacer porque el modelo no va a cambiar. Y creo que es todo, más allá de la potencia del mensaje, es toda una cosmovisión política, ¿no?, dominante, que claramente establece que este es el camino que se va a profundizar, que es una continuidad de lo que venía. Por algo está Lino Barañao todavía en ciencia, y eso no es un detalle menor. El Ministerio de Ciencia ha sido uno de los principales promotores del desarrollo de biotecnología aplicada al agro, con vinculaciones con el sector privado, incluso ejerciendo la función pública. Hoy lo comentábamos camino acá, el caso de Alejandro Mentaverri, que es el segundo de Barañao, y bueno, él sigue vinculado con el sector privado en la investigación de nuevos transgénicos. O sea que hoy lo que tenemos es un escenario muy complejo, que se podía leer a partir de esta irrupción del 96, que empezó con la soja y después fue llegando al maíz, al algodón, la papa, el cártamo, que es una especie de cardo que se utiliza para la producción de queso, ¿no? ¿Horacio? Sí, bueno, sí. Genera quimosina, que se usa para la industria del queso. Y el último caso es el de la alfalfa RR, no resistente a glifosato, que tuvo una aprobación hace unos días, ¿no? En un caso que muestra cómo el sistema está funcionando, insisto, a favor de las grandes compañías, porque esta alfalfa resistente a glifosato fue detectada hace alrededor de 3 años, ¿no? De manera ilegal, por supuesto, porque no estaba aprobada, y la realidad es que lo que hace el gobierno hace 3 semanas es habilitar legalmente la siembra y la comercialización de las semillas. O sea, hicieron la legislación después, en lugar de determinar la destrucción de esas semillas que no deberían ingresado nunca, se termina legalizando. Dice, bueno, ya están, bueno, listo, tenemos alfalfa que resiste el glifosato, más venta de glifosato, ¿no? Este inicio del 96 tuvo una suerte como de
unos pilares discursivos que se sostienen hasta hoy cuando discutimos qué son los transgénicos y qué función tienen en la sociedad, en la alimentación y demás. Cuando llega esta semilla nueva y demás, había una Secretaría de Ambiente en la que estaba María Julia Alzogaray, que la deben recordar de una etapa de revista Gente, y tenía como vocero a un periodista que hoy cada tanto aparece en los medios diciendo que tiene glifosato en la sangre. Hace un programa de televisión que se llama Ambiente y Medio. Bueno, ahora está reconvertido en fiel opositor al drama del glifosato y él fue el vocero en ese momento que justificó realmente el ingreso de este tipo de cultivos, ¿no es cierto? Esto se construyó a partir de, por ejemplo, la idea de decir que los transgénicos iban a ocupar menor espacio porque tenían un mayor rinde, que iban a mejorar la alimentación, algo que no ocurre en la Argentina, claramente y prácticamente en ningún lugar del mundo, porque nuestros transgénicos la única condición que tienen es que resisten pesticidas. O sea, son desarrollos para vender más agrotóxicos, ni más ni menos. Y lo siguiente, por supuesto, era que iba a disminuir la cantidad de uso de estos productos, porque en tanto y en cuanto solamente requerían del glifosato, todo el problema estaba solucionado. Cuando uno revisa las estadísticas de organizaciones como CASAFE, que son las cámaras, una de las cámaras es una, la otra es Ciara, que aglutina a los productores de pesticidas en la Argentina, claramente ellos reconocen que en el lapso, ¿no es cierto?, del 96 hacia acá se multiplicó prácticamente por 1000 el uso de agrotóxicos en los campos argentinos. Cualquier productor que esté presente acá puede explicar claramente cuánto usaba no hace 10 o 15 años y cuánto está usando ahora y qué inversión le demanda eso, ¿no? Como para poder realmente tener una versión real de cómo eso realmente ha sido una gran mentira. Fíjense el otro dato que yo pongo también ahí, ¿no es cierto? En menos de 20 años se expandió la frontera agropecuaria un 60%. Y eso explica nuestras situaciones de desmontes, eso explica la ganadería en territorios marginales. Yo vengo de la provincia de Buenos Aires, de una zona en donde había mucha actividad lechera, por ejemplo, había actividad ganadera, todo eso se ha ido perdiendo, se ha ido corriendo hacia otros territorios y todo se ha transformado en el desierto verde que decía un poco al principio. En el 96, bueno, ese es el logo que lo deben conocer de algún lugar, seguramente. En el 96 se aprueba, les decía, esa primera soja con un producto que tenía una condición de herbicida total, o sea, solamente habría que, decían, que usar eso y se simplificaba la situación del trabajo en el campo. Claramente eso fue cambiando a partir de la irrupción de las malezas resistentes, o sea, en lo que fue la imposición de este modelo, las empresas por supuesto que omitieron esto de que en algún momento, como nos ocurre con las vacunas y con muchas otras cuestiones, la naturaleza iba a generar una reacción y iba a terminar volviéndose inmune, ¿no es cierto?, a estos productos. Yo calculo que muchos de ustedes deben saber que es un transgénico, que es un poco la tecnología que acentuó la utilización de pesticidas. No es que Argentina en el 96 ingresa en el uso de estos productos, ya lleva mucho más de medio siglo, pero sí hay una intensificación que no discuten ni siquiera los actores del sector. Me ha pasado de hablar con las empresas, he tenido varias entrevistas con la gente de Monsanto y ellos hablan inclusive de este tema, de cómo ha ido cambiando y cómo les aceleró el negocio, cómo les generó una ganancia enorme, ¿no es cierto?, a partir de la comercialización que habilitó esta tecnología, que en definitiva en el caso de la soja fue colocar dentro de la estructura de ADN un gen proveniente de una bacteria resistente al herbicida glifosato, ¿no?, dentro de la estructura de ADN de la soja que la vuelve automáticamente inmune, ¿no? Esa es un poco la idea. Después, lo que vino en la Argentina fue la introducción de la tecnología BT, ¿no?, que es, para simplificarlo un poco, la idea de tener el veneno dentro del mismo fruto o dentro del mismo cultivo y no tener que estar, ¿no es cierto?, lidiando con este proceso que es muy caro de producción. Por eso hoy por hoy tenemos que la mayoría de las compañías que venden semillas en Argentina están comercializando todavía la genética de Monsanto. No solo porque, digamos, Monsanto es la líder mundial en la producción de estos cultivos, sino por el hecho de que es muy caro hacer transgénicos y Monsanto es una de las pocas compañías que tiene la espalda financiera suficiente para poder ejercerlo, ¿no?, para poder llevarlo a cabo. Todo esto se impone a partir de una idea económica. O sea, y vamos a hablar durante un buen rato de estos temas antes que de la salud y nunca vamos a hablar de la alimentación, porque en este modelo lo que menos importa es lo que comen los argentinos. Y eso es algo que se tienen que llevar a sus casas como una máxima, porque lamentablemente
Inclusive en nuestras conversaciones muchas veces, y hay que empezar a valorar el poder de nuestras palabras, de lo que decimos, está esta idea de lo que le vamos a vender al mundo, de que somos un granero, de que somos un país exportador, y eso en sí mismo nos termina excluyendo, ¿no es cierto?, del territorio y también de esta idea de sociedad activa como actores de consumo responsables al mismo tiempo. La fórmula, les decía, genera esto para los gobiernos en el 96, en el 2000, en el año en el que ustedes quieran, y a los productores también la idea de una ecuación económica perfecta. Cuando uno habla con actores de, por ejemplo, el Ministerio de Ciencia, en algunas entrevistas que me ha tocado hacerles, ellos destacan la merma en el costo de producción, que eso es algo que hoy por hoy, en un proceso inflacionario con un dólar disparado, cambia bastante, sobre todo porque pensemos que los pesticidas tienen una base importante en lo que es el petróleo, ¿no es cierto? Están muy atados a lo que es la variación del crudo internacional y eso cotiza en dólares, no en pesos argentinos, ¿no? Pero al día de hoy sigue siendo una idea, digamos, basada en esto del ahorro económico, por lo menos respecto de otros tiempos, ¿no? O eso es lo que creen, en definitiva, las organizaciones del campo, pero sobre todo los actores de gobierno, ¿no? El objetivo, como les decía, de este modelo en general tiene que ver, por supuesto, con el tema económico y en la idea de Argentina como un actor determinante en la economía mundial como productor de alimentos. Y me refiero a esto, que es interesante, porque no solamente ocurre en Argentina, o sea, en una división, digamos, de grandes capitales, de grandes actores mundiales, bursátiles, financieros, si nosotros pensáramos en esos términos podríamos separar el mapa por regiones productivas, ¿no? Y a nosotros en América Latina nos ha tocado esto, ser los productores del alimento o los que vamos a generar el alimento para las próximas décadas, para que se alimente el primer mundo, no obviamente para nosotros. De repente cuando uno viaja por América Latina, es algo que he hecho en los últimos años, encuentra que la problemática es similar, lo único que se diferencia es el cultivo. Nosotros acá vamos a discutir de soja principalmente, pero si vamos a Costa Rica vamos a discutir por el ananá, que es el gran problema del monocultivo, en México es el maíz, en Nicaragua estuve el año pasado el café y la caña de azúcar, en Panamá es la banana, por ejemplo. Bueno, en Ecuador ha habido una discusión por los transgénicos hoy por hoy, vigente. Bueno, es algo realmente que se ha expandido por los territorios y en mayor o menor medida en una discusión, porque en todos los casos de lo que se habla es de estos países como agentes de exportación, meramente, ¿no? En el caso nuestro, la idea de profundizar en los transgénicos tiene que ver con obtener regalías tanto del bloque europeo como de China mayormente, ¿no? China es el gran comprador de la harina de soja de Argentina y en este caso lo que se hizo fue entender que China sigue viviendo un proceso de cambio social, yo esto ya lo he comentado otras veces, con una integración, una ampliación de la clase media, y la clase media china incorpora mayor cantidad de proteína animal, esto es pollo, ¿no es cierto?, cerdo, y en esa alimentación es clave, por supuesto, la producción de la soja y la producción del maíz. Nosotros, como país, somos unos grandes exportadores de forraje, ni más ni menos. No estamos generando valor agregado, por más que es una frase muy común que se escucha a veces. Solamente estamos vendiendo esto, ¿no? La alimentación de los chanchos y de los pollos de China y de Europa, y eso es lo que nos está enfermando, paradójicamente, ¿no? Fíjense, soja y maíz, como pongo ahí, es la fórmula perfecta para alimentar el ganado. Y les cuento una anécdota. Hay un programa de agronegocios que se hace en la Universidad de Buenos Aires que se llama Argentina Asia 2030, en donde actores del sector argentino, productivo, no del campo, los grandes actores, no los pequeños ni los medianos productores, los grandes productores, se juntan con representantes legales o diplomáticos de Vietnam, por ejemplo, ¿no es cierto?, de China, de los países de las economías que están moviéndose en este momento. Argentina, por citar un caso, les vende harina de soja a Vietnam, y Vietnam lo que hace con eso engorda peces o alimenta peces que después le vende a China. O sea que nosotros somos como una suerte, en algunos casos, de rueda de auxilio, de la rueda de auxilio de otro país, ¿no es cierto? Estamos insertos en eso y lamentablemente, bueno, con un costo ambiental que se está pagando en nuestros pueblos, porque eso creo que es lo que nos junta hoy acá y es lo indiscutible, ¿no? Cómo nosotros en definitiva estamos siendo el espacio, ¿no?, el territorio que genera todo este sostén para otras economías.
me ha pasado de trabajar en otras producciones audiovisuales para países de afuera, en este caso para otros países, en este caso para Francia, y la sorpresa del equipo francés era que, primero, que en Francia está prohibido tener hasta una maceta con soja transgénica, no se puede hacer, no se puede cultivar transgénico, no están a la venta, ¿no? Primero eso, y segundo, cómo nosotros no solo habilitamos a mansalva estas semillas, sino que inclusive se promocionan en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Vemos publicidades de Roundup en televisión, bueno, este tipo de cosas son muy fuertes, y fíjense que la sorpresa de ellos es qué estamos haciendo nosotros como sociedad, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo, bueno, cómo es que no llegamos al grado de entendimiento del problema como han llegado ellos, que directamente han colocado la producción fuera del país. Es, envenénense ustedes, pero a nosotros traten de mandarnos los productos lo más limpios posibles, ¿no? En esta historia les decía, bueno, lo que está un poco en la lámina, lo que les comentaba recién, ¿no? Esta idea de alimentar el ganado, con lo consiguiente que tiene que ver con la pérdida de diversidad en la producción. Un poco lo han experimentado acá. Creo que con Luis, cuando hablamos la primera vez, me hablaba de que esta era una zona lechera, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Y ganadera, y que eso se había ido perdiendo. Creo que ahora se ha recuperado un poco. Corríjanme si... No tanto. Bueno, pero yo recuerdo que en ese momento me lo habías comentado cómo se había modificado. Todo esto a partir, por supuesto, de unas empresitas que están dando vueltas, no solo acá, juegan un partido a nivel global. Son empresas viejas, ustedes las conocen, más de uno hemos ido a la farmacia, ¿no es cierto?, a buscar algo. Como decimos siempre, el único Bayer bueno es Osvaldo, así que es interesante que remarquemos ese mensaje que debería ser una remera casi, diría. Después te cura Bayer, pretende curarte, no te cura. Sí, bueno, la verdad es que bueno, cada estas compañías hoy se están fusionando, ¿no? Bayer, Monsanto, cada vez que uno de repente indaga en la fusión, queda medio como, ¿cómo diría? Contradictoria la idea de que Bayer ha comprado Monsanto, porque hay algunos indicios últimamente que dan a entender que casi hasta podría haber pasado lo inverso, ¿no? De repente yo trabajo en el grupo Infobae y esta semana hablando con el director, con mi jefe, vino y me dijo, pero al final Monsanto había comprado Bayer, y le digo, no, esa es una idea, digo, que se está discutiendo, pero no, le digo, Bayer es un gigante, puede comprar Monsanto. Dice, no, porque en la nómina de los ejecutivos que están quedando, si te pones a ver, me dice, son todos Monsanto. Son todos de Monsanto. Así que me quedé sorprendido. Me fui de la redacción antes de venir para Arroyo Leyes con la idea de, bueno, por ahí estuve equivocado hasta ahora, ¿no? Pero este proceso está ocurriendo. Empresas que de por sí ya tenían prácticamente el 100% de las semillas transgénicas, ¿no? O más del 70 y pico % de ventas de pesticidas, se están consolidando como un solo bloque, ¿no? Monsanto Bayer, Syngenta con China, que es la Monsanto de China, ¿no? Está ahí comprando un poco lo que sobra, que es una empresa alemana química, se está quedando inclusive con algunas cosas de Bayer y demás, y Dow DuPont, que bueno, en Argentina estuvieron despidiendo gente esta última semana. Todos estos procesos claramente dejan en claro que, bien digo, la idea de que no significan una mejora para las economías, sino que al revés, están haciendo más eficientes, como les gusta decir a ellos, la estructura de costos a nivel global, ¿no? Siempre para concentrar más y por supuesto para vender más productos, que es lo que en definitiva lo sostiene. Bueno, durante los primeros 10 años de ese 96, 2006 y demás, digamos que el modelo funcionó para las arcas públicas. Ustedes recordarán lo que fue la crisis del 2001, sé que hay gente que es chica acá, pero se tienen que acordar de alguna manera, y que el país en el 2003, 2004 ya tenía otro movimiento. Y eso fue a partir de un viento de cola, como se dice en el sector económico, sostenido justamente por la demanda mundial de la soja, ¿no es cierto?, que fue muy elevada, y nosotros que ya teníamos todo armado, inclusive el circuito comercial de Rosario, de exportación a través de justamente los puertos rosarinos, todo eso medio que nos permitió hacer pie en muy poco tiempo. Lo que ocurrió es lo que pronosticaban algunos ecologistas, tildados de locos, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, de personas que sospechaban de todo, ¿no?, esta cosa del complot y demás, que en los primeros años de los transgénicos alertaron sobre la reacción que iba a tener la naturaleza por el hecho de que se incentivaba la utilización masiva de herbicidas.
Y lo que ocurrió es el efecto de las resistencias, ¿no? Que hoy por hoy es un indicador muy preocupante para varios de los actores del sector. APRESID, que es la Asociación de los Productores de Siembra Directa, tiene una división especial que se ocupa de seguir el problema de las malezas, que son ni más ni menos que las plantas que empezaron a generar resistencia, a volverse inmunes al glifosato y a otros productos, ¿no? Hoy por hoy en la Argentina tenemos alrededor de 20 plantas que se han vuelto inmunes al herbicida, demandan mayor cantidad, en algunos casos ni siquiera eso lo permite controlar esas plantas, y ha invitado a las compañías a arrojar, digamos, mayor cantidad de pesticidas de otros tipos de formulaciones, ¿no? Porque paradójicamente esto genera un negocio mucho más amplio. No solo porque se vende más cantidad de glifosato en otras formulaciones más intensas, sino porque además, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires habilitó el uso masificado del 2,4-D, ¿no es cierto?, la utilización del dicamba y la combinación de estos productos que en muchos de los casos se desconoce buena parte de la interacción, ¿no es cierto?, en sí mismo de sus formulaciones, ¿no? Y aparte ni pensar en lo que es cuando se combinan estos productos, ¿no? ¿Qué es lo que genera tirar 2,4-D con dicamba, con glifosato en términos sanitarios? Bueno, eso es algo que todavía se desconoce, pero ya sabiendo que estamos hablando de productos mínimamente cancerígenos, podemos deducir claramente que es nefasto, ¿no?, para la salud. ¿Qué ocurre para estas empresas? Son las mismas dueñas del 2,4-D, del dicamba y demás. Por ende, este sistema, ¿no?, este sistema de producción, esta cultura de producción, porque alcanza todos los niveles, inclusive los niveles mediáticos, ha derivado en lo que un ingeniero agrónomo que se llama Eduardo Cerdá, que estaría bueno que en algún momento, no sé si ha venido, visite Sastre, él dice, transformamos esto en un sistema drogadependiente, drogadicto, ¿no?, que requiere cada vez más cantidad, porque claro, las malezas son cada vez mucho más resistentes y es una invitación justamente a vender otros productos, ¿no? Y la combinación, que tiene que ver un poco cuando hablamos del ingenio argentino, ¿no?, que nos encanta decir que somos muy creativos. Bueno, también para estas cosas somos creativos, para el lado nefasto, digamos, de la aplicación en la agricultura. Las consecuencias de la primera parte del modelo, creo que ustedes las han vivido en carne propia, ¿no? La pérdida de diversidad en los cultivos, ¿no?, todo es soja, o soja y maíz a lo sumo, ¿no es cierto?, la desarticulación de las economías regionales, ¿no?, los cierres de los tambos, que bueno, Santa Fe, Córdoba, provincia de Buenos Aires, hay testimonios permanentes, anuales, de lo que ha sido esta pérdida, ¿no es cierto?, lo que es la ganadería, el problema justamente de la pérdida del stock ganadero respecto de economía, yo le decía hoy, de la misma región, ¿no es cierto?, actores que nunca figuraron en la mesa, hoy le compiten a la Argentina, porque bueno, todo ha ido en desmedro, ¿no?, a favor justamente de la soja, que entre otros aspectos tiene esta cosa de el abaratamiento de la mano de obra, ¿no?, el hecho también de que se utilice cada vez menos peonada, por así decirlo. Es un modelo que saca al peón del campo, creo que en eso coincidimos todos. Hoy el campo genera mucho menos trabajo que en otras épocas. Hay estudios del INTA inclusive, ¿no?, que es interesante repasarlos, porque el INTA por un lado es un promotor de este modelo, pero tiene una división, tiene un lado B que se ocupa de reconocer estas cosas en documentos que generalmente salen cuando hay un recambio político. En diciembre de 2015 se abrió la bóveda y de repente se comprobó el tema de la contaminación en la bahía de San Borombón, las malformaciones de los anfibios por el uso de 2,4-D. Bueno, todo esto se conoció porque se iba una gestión y entraba otra. Por supuesto que el link con el informe estuvo disponible un tiempo nada más. Pero lo que voy es, en esos momentos es cuando realmente hay un reconocimiento justamente de un problema que está excluyendo a la gente del campo, y esto es algo que creo que nadie lo puede discutir, ¿no? Y después caemos en la etapa de las consecuencias sanitarias, ¿no? Dejamos de un lado la plata, que es lo que prima en todo esto. No estamos hablando de salud, estamos hablando de plata, ni más ni menos. Y esa persona que está en la foto, Fabián Tomasi, entrerriano de Basavilbaso, lo explica muy bien. Dice, ¿es plata o vida? ¿Y qué es lo que estamos eligiendo nosotros? Supongo que lo conocen. Fabián Tomasi fue la imagen de tapa de la primera edición de Envenenados, porque fue un caso, es el último caso al que yo llego. Envenenados tiene varios testimonios de personas afectadas, y Fabián Tomasi es un caso casi como que simbólico y que engloba lo que ha sido la evolución o involución, ¿no es cierto?, del modelo agropecuario en la Argentina.
Él es de Basavilbaso, no sé si ustedes conocen, es una ciudad en el centro de Entre Ríos, ¿no? Una ciudad ferroviaria, era un nudo ferroviario muy importante. Ustedes recordarán lo que pasó con el tren en la década del 90, ¿no? Carlitos I se ocupó de desarticularlo. Y bueno, después de un pueblo que se transformó en un fantasma, que tuvo, de hecho, pérdida de población, porque la gente se fue a buscar trabajo a otro lado, ¿no? Aparece la soja y el pueblo se recupera económicamente, ¿no? Y empiezan a cultivar en todos lados. Y esta persona que había trabajado como banderillero primero, después trabajaba cargando los aviones, después estuvo dispuesto justamente en la oficina de una empresa que se llama Molina y Compañía, que hoy no está más en Basavilbaso, pero funciona en Urdinarrain, una ciudad muy cercana, se transforma en un afectado, en una víctima, ¿no? En muy pocos meses, en muy pocos años, desarrolla este problema de regresión muscular que ven ustedes en la foto y que después va a quedar muy claro en el video, porque es uno de los entrevistados para el especial que hicimos justamente para la televisión italiana, ¿no? Una polineuropatía tóxica, una regresión muscular, problemas de todo tipo, ¿no? Para comer, para sentarse. Fabián hoy no puede ni siquiera escribir, es una persona muy activa en redes sociales, pero bueno, ya ni siquiera puede estar usando su cuenta de Facebook, cosas muy simples, en un momento no podía votar porque perdió sus huellas digitales, ¿no? O sea, todos esos detalles concentrados en una sola persona, en lo que es la demostración cabal de lo que genera la interacción permanente con estos productos, ¿no? Por supuesto que como un testimonio de lo que ocurre en nuestros pueblos, que ustedes también lo pueden visualizar acá también, en la zona, ¿no es cierto?, con el aumento de los casos de cáncer, de las malformaciones, de los abortos espontáneos, ¿no? Las chicas perdiendo embarazos sin explicación alguna, ¿no? En algunas localidades un 20, un 25%, los problemas de diabetes, los problemas de tiroides, de repente la gente de 30, 40, 50 años se vuelve celíaca. Toda una masa, digamos, de complicaciones sanitarias que inevitablemente no podemos separar del ambiente en el que estamos. Aunque muchos médicos se ocupan de trabajar solamente sobre el síntoma, sobre el problema, cada vez hay más que empiezan a entender que tiene que una vinculación clara con el lugar en el que estamos viviendo y con lo que interactuamos a diario, ¿no? No solo con esto que estamos contando acá, sino también con muchos factores que tienen que ver, el agua, ¿no es cierto?, qué es lo que hay en el agua, las antenas, bueno, es todo realmente un problema de contaminación grave, pero en este caso puntual, en el caso de Tomás y en el caso de muchas de las poblaciones, y es inevitablemente una consecuencia de la situación de contaminación con agrotóxicos. Sustentado hoy por infinidad de informes médicos, académicos. Cuando yo empecé con esto en el 2010, les decía 2011, de repente en ese problema o la discusión que se tenía era la falta de evidencia científica, ¿no? Cualquier actor opositor a la crítica al modelo te corría con eso, te corría con la vaina, como decimos en la provincia de Buenos Aires. Te decían, no hay evidencia científica, ¿dónde están los papers? Bueno, hoy por hoy no damos abasto para traducir los papers, ¿no?, con la información de lo que ocurre en la Argentina. Y acá mismo ustedes tienen la Universidad de Rosario, que hace los campamentos sanitarios, tienen la Universidad de La Plata, que está haciendo mediciones todo el tiempo, ¿no es cierto?, visitan las ciudades, toman muestras, realmente comprueban permanentemente, ¿no?, el río Paraná, la situación ustedes la conocen, de contaminación en el río. Se tomó el río Paraná como se podría haber tomado cualquier otro río, las contaminaciones en el suelo que se han detectado sobre todo en la provincia de Entre Ríos porque se midió en Entre Ríos. La contaminación en la lluvia, como detectó la Universidad de La Plata, ¿no? La Universidad de La Plata comprueba contaminación en los algodones, en las gasas, ¿no?, en los productos de higiene íntima. Bueno, realmente una escalada hasta llegar a las frutas y las verduras, y no les quiero decir nada de cuando empecemos a medir la carne, ¿no?, que hasta ahora... Sí, pues eso se ha comprobado, pero la carne cuando toquen el San, ¿no es cierto?, San bife argentino, ahí quiero ver qué es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Las consecuencias sanitarias hoy han derivado en informes como el de Monte Maíz, ¿no?, estudios que han demostrado un 30% de las muertes en pueblos agrícolas, el glifosato y otros pesticidas presentes en los alimentos en general, ¿no? Esto lo que usted comentaba, el caso de la leche, la sangre, bueno, lo van a comprobar en algún momento en otro documental más, como es el de Pino Solanas, en donde el mismo Pino Solanas va y se hace el examen, ¿no?, y muestra, ¿no?, la cantidad de productos que tienen
una persona urbana, ¿no? Una persona viviendo en Buenos Aires que claramente tiene esta afectación en la salud por el consumo que se hace en las verdulerías, que hacemos en las verdulerías, ¿no? En esta lucha que se ha dado, se han logrado algunas batallas, digamos, que han derivado en victorias. Un caso que a mí siempre me gusta mencionar es el caso Ituzaingó, que es un ejemplo a tomar en cuenta porque representa un poco cómo la resistencia popular deriva, ¿no es cierto?, en una respuesta política y en este caso una respuesta judicial, que es lo valioso a tomar en cuenta. Muchas veces en estos temas se siente una suerte de indefensión, ¿no?, de que no se puede hacer nada, de que de repente, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es lo que nos toca. Hay casos que demuestran que no. Este es uno, el caso Ituzaingó, ¿no?, con 300 casos de cáncer en 5.000 habitantes, es un barrio de la periferia en la ciudad de Córdoba, ¿no?, en donde justamente toda esta situación de ver personas con barbijo, chicos enfermos, malformaciones y demás, genera la reacción de las madres, cuando no, ¿no?, de las madres exigiendo una respuesta. Y ustedes saben, los cordobeses tuvieron su cordobazo, ¿no? Saben que cuando los cordobeses salen a la calle, se arma, ¿no? Se arma. Y acá se armó y exigieron y lograron realmente después del acompañamiento científico, en donde jugó un rol importante el doctor Andrés Carrasco, ¿no?, después lo vamos a mencionar en un momento. Derivó en esto, ¿no?, comprobar que los chicos tenían insecticidas, herbicidas en la sangre, ¿no?, que por vivir pegados a un campo. Así fue un poco la cuestión. Se llega a la instancia judicial y eso deriva en la condena del productor y del fumigador, del aviador en ese caso. Por supuesto que penas menores a 3 años, escarcelables, ¿no?, termina en trabajo comunitario, pero sienta una jurisprudencia y es algo sobre lo cual uno puede basarse al momento de reclamar. El año pasado hubo un caso de una maestra fumigada, una escuela fumigada en la provincia de Entre Ríos, el caso de Mariela Leiva, y también eso genera una condena, por supuesto, ¿no es cierto?, que tiene un asidero también en situaciones como la del caso Ituzaingó. Por supuesto que hay que exigir un endurecimiento en las penas, por supuesto, responsabilidades más grandes, pero son elementos que tenemos que tomar en cuenta justamente como opciones de resistencia, ¿no?, y también que nos ayuden a pensar de que no todo está perdido, porque realmente hay quienes han dado la batalla y han logrado tener una mejor calidad de vida, claramente. Quien está en la imagen es una referencia obligada en este tema, en esta discusión, que es el doctor Andrés Carrasco, fallecido ya, que osó meterse con el producto estrella de la industria, de la agroindustria, que es el glifosato, ¿no?, perseguido, por supuesto, condenado socialmente, científicamente, de todas maneras posibles, a través de pequeñas opciones, ¿no es cierto?, pequeños argumentos que usaron inclusive en los sectores políticos para tratar de desprestigiarlo, porque ¿cómo se iba a meter con el glifosato? ¿No es cierto?, impensado, una cosa descabellada. Lo que él prueba de manera independiente, aunque en ese momento desempeñaba funciones en el CONICET y demás, lo cual le valió, por supuesto, perder buena parte de su jerarquía, ¿no?, jerarquía profesional, en términos de cargo me refiero, no su jerarquía como persona, que eso se elevó completamente, ¿no? Probó que en lo que es la interacción de los embriones con formulaciones de glifosato menores a las que se usan en el campo, se generan estos resultados, ¿no? Un bloqueo en la reparación del ADN, la muerte celular, bueno, el cáncer, en definitiva, con aspectos extra que inclusive no han sido como retomados, que realmente valdría la pena tratar de tener mayor imprecisión científica, porque él comprobó que también generan malformaciones en los vertebrados, y no es un dato menor, ¿no? Todo eso se fue sosteniendo, se fue profundizando a través de otros trabajos científicos hechos en Argentina, también en el exterior, que terminaron demostrando, ¿no es cierto?, que es permeable a la placenta, que persiste en el medio ambiente. Esta es una investigación de la Universidad de La Plata en Urdinarrain. Ustedes les nombré Urdinarrain, que es donde funciona la empresa que envenenó a Fabián Tomasi, ¿no? Bueno, en Urdinarrain, la Universidad de La Plata comprobó a través del equipo de Damián Marino que el glifosato no se degrada. Pero no se degrada no solo por la condición misma del herbicida, ¿no?, sino porque se usa, ustedes habrán escuchado hablar del paquete tecnológico. O sea, yo les decía hoy que se combina con otros productos, ¿no? Y en esa combinación lo que ha logrado la tecnología agropecuaria en ese sentido es romper toda la maquinaria que tiene la tierra para regenerarse, ¿no? O sea, todos los ingredientes y toda la vida
en la misma tierra, que podía desarticular ese veneno, terminó, bueno, por supuesto, fuera de circulación a través de estos cócteles químicos, y eso hace que en definitiva el glifosato, cualquier producto que estés echando en el campo de por lo único que haga es acumularse, ¿no? Permanentemente. Por ende, entender este problema hoy implica, como les decía, hablar de un escenario en movimiento. Esto está pasando. O sea, hoy hablar de que hay territorios que son irrecuperables por la misma contaminación química, no significa que mañana se puedan, ¿no es cierto?, empezar a tratar o que tengamos una solución a mediano plazo, sino que hablamos primero de mucho tiempo, ¿no? Y necesitaríamos que cese la actividad agrícola, por lo menos que cese la actividad agrícola bajo este patrón de trabajo, ¿no? Y eso no va a ocurrir. Lo que tenemos que tomar en cuenta es eso, que esto no va a ocurrir, y ahí es donde un poco tenemos que entender que esta es una pelea de largo aliento, ¿no? Que esto va para largo. Hoy por hoy, como dice ahí en la lámina, como lo puse al detalle, que se va actualizando permanentemente, tenemos 800 trabajos científicos que prueban la nocividad del glifosato. Hace 10 años nos podían decir que había muy pocos. Hoy podemos decir que hay una abundancia tremenda, y que el hecho de que la Organización Mundial de la Salud lo haya vinculado directamente con esa enfermedad, bueno, tiene un sustento científico, y bueno, habrá que discutir, ¿no?, con otro tipo de ciencia si quieren, pero hoy por hoy ya tenemos con qué plantarnos ante este problema, ¿no? Del 96 hacia acá, fíjense, tenemos una matriz que se ha consolidado. Esta lámina a veces me va quedando vieja porque aprueban tantos transgénicos que de repente vengo y hace unos días tenía 46 y ahora son 48. El último fue la alfalfa que les comentaba hoy por hoy, ¿no? De esas 48 semillas transgénicas, todas incorporan algún tipo de tecnología que tiene que ver o con la resistencia en sí a la fumigación o con la incorporación, la presencia de la toxina BT dentro de la misma semilla, ¿no? Esto habla a las claras, como les decía hoy, de que ninguna de las variedades de transgénicos que se han aprobado en la Argentina tienen algún tipo de incidencia en la calidad alimentaria. Para nada, no incorporan nada, no tienen ninguna mejora en ninguna proteína, ninguna vitamina adicional, no tienen nada, solamente tienen un desarrollo para resistir plaguicidas, ¿no? Así es como funciona. Esto ha generado una situación, un escenario en la Argentina de una soja que casi en un 100% es transgénica, no salvo algunas opciones orgánicas que no son muchas, el 95% del maíz, el algodón lo mismo, ¿no es cierto?, en un negocio que factura alrededor de 3.000 millones de dólares anuales. Digo alrededor porque, bueno, esto va fluctuando, ¿no? A veces ganamos un poquito más. Ayer lo comentaba en Arroyo Leyes justamente, si uno toma en cuenta del 96 hacia acá todas las situaciones que ha pasado la Argentina en términos económicos, ¿no? Hemos pasado estallidos sociales, bueno, un poco de cada cosa, devaluaciones, dólar 1 a 1, bueno, todo. El único negocio que nunca ha perdido plata es el de la venta de pesticidas, siempre hacia arriba. Es el único que se ha mantenido, ¿no? Con, obviamente, mayor o menor cantidad de litros, eso va dependiendo según la campaña, según el clima también, si llueve un poco más o no, pero en términos de facturación los números van hacia arriba, y esto no es algo que oculta la industria, no, al contrario, la industria muestra los números como un ejemplo de lo bien que funciona este modelo, ¿no?, y lo bien que implica, en términos económicos, seguir vendiendo pesticidas. Los ganadores, bueno, yo nombraba las empresas, en términos de químicos todavía tenemos un predominio de glifosato que se ha ido achicando, ¿no?, a manos de otras formulaciones, con compañías que también protagonizan esto, más allá de que tenemos siempre la cosa simbólica de Monsanto, ¿no? Hoy por hoy Syngenta, por ejemplo, es una compañía que vende muchísimos pesticidas y le pelea el uno normalmente en términos de facturación, y un actor no menor es YPF, ¿no?, la empresa del Estado, que también tiene su área de su portafolio de soluciones para el campo, y tiene glifosato, 2,4-D, dicamba, tiene un poco de cada cosa, ¿no? Los perdedores, bueno, pobre señor de la foto que quedó ahí escrachado, pero los perdedores claramente somos nosotros, ¿no?, los que no estamos interviniendo de manera clara en la comisión directiva de Monsanto para América Latina, ¿no?, que tiene su base sobre todo en Brasil, un área en Estados Unidos, en Missouri, pero la mayor parte no, está digitada casi desde México. Glifosato insecticida en el río Paraná, fíjense ustedes las experiencias científicas que demuestran la presencia de glifosato en el suelo en Urdinarrain, ¿no? En San Salvador, no sé si ustedes conocen el caso de San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, es una
suerte de Chernobyl realmente de lo que han generado la contaminación. San Salvador es la capital nacional de la producción del arroz, ¿no? En realidad de la comercialización, el empaquetado del arroz, no es un área que se dedique justamente al tema de los cultivos en sí, ¿no? Digo, es más bien el lugar donde se genera el arroz que después consumimos en Buenos Aires. En Buenos Aires está esta idea de que no nos pasa nada porque no está el avión sobrevolando la 9 de julio, ¿no? Pero bueno, lo compramos todavía, pero bueno, lo compramos en el supermercado, ¿no? Y cuando uno va a San Salvador, lo van a ver en el documental cortito de unos minutos, digo cortito para que no se escape nadie, se encuentran con que hay una nube de polvo sobre el mismo pueblo, ¿no? Que tiene que ver con los hilos que están venteando permanentemente, las cascarillas, justamente esta idea de que el arroz no se llene de gorgojos, ¿no? Entonces lo ventilan y todo eso que viene cargado con pesticidas queda sobre el pueblo y se respira, ¿no? Y contamina el agua y el suelo. El 40% de las muertes en San Salvador son por cáncer. Y esto no lo digo yo, lo dice un estudio de la Universidad de Rosario, un campamento sanitario que se hizo combinado con la Universidad de La Plata, que midió la cuestión química, ¿no? En el aire, en el suelo, en el agua. Encontraron, bueno, que todos los arroyos, todas las fuentes de agua en esa zona están contaminadas con glifosato y con insecticidas, ¿no? Prácticamente un lugar inhabitable, les diría. Ayer lo comentaba en Arroyo Leyes. Las veces que he ido a San Salvador he parado en Concordia, que es una ciudad que está muy cerca, y la broma casi que me han hecho algunos periodistas de Concordia es cuánto tiempo estuve en San Salvador porque eso me podría haber generado algún tipo de cáncer, ¿no? Me pasó de hecho de un colega que me fue a buscar un día porque yo perdí un colectivo para volver a Concordia y me hizo sacar las zapatillas y me dijo, con esas zapatillas a mi auto no te vas a subir, ponelas en el baúl porque pisaste barro de San Salvador. O sea, toda la zona conoce la situación de San Salvador y el grado de contaminación que tiene la ciudad, ¿no es cierto? Y eso muestra un poco, no para que digamos, uy, qué mal San Salvador, pobre gente, sino que eso es algo que está ocurriendo en muchos de nuestros territorios. Y la realidad es que deberíamos prestar atención porque cada vez más las experiencias científicas se acercan a donde nosotros vivimos, ¿no? Y eso nos mete un poco dentro de este mapa del espanto. Yo les decía recién, se ha detectado herbicidas en el polvo, ¿no? en las lluvias mismas, y por supuesto en las frutas y en las verduras, que es un poco lo que nos alarma en Buenos Aires, ¿no? Yo no soy de Buenos Aires, pero vivo hace muchos años ahí, y de repente cuando se ve esta cuestión es donde aparecemos en el programa de Mariana Fabiani, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que estamos comiendo envenenados? Sí, claro que sí. Y ahí es donde uno dice, pero esta situación en nuestros pueblos, ¿sabes cuánto hace que viene? ¿Sabes cómo están los indicadores en nuestros territorios? ¿Qué es lo que nos tiene que importar? Y nosotros somos esos territorios, justamente. Las perspectivas del modelo son muy complejas, muy complicadas y bastante oscuras. Porque ustedes habrán notado que la idea es seguir jugando el rol del abastecedor de alimentos, de insumos, de forrajes para el mundo, por supuesto, con los tratados comerciales que se tratan justamente de cerrar con el bloque europeo ahora, ¿no es cierto? Siempre se intensifica alguna relación especial con mercados como la India, ¿no? Siempre pensando justamente en que somos un actor que puede proveer estos insumos que están requiriendo las altas economías que no quieren contaminar sus territorios, ¿no? Que como en las etapas más viejas de la historia han decidido trasladar los gastos, los costos, el daño a los países periféricos. Y nosotros seguimos siendo un país periférico, ¿no? El problema ¿cuál es? Es que nuestro sector político, que es el que toma, ¿no es cierto?, las riendas de este modelo, el doctor Andrés Carrasco siempre lo aclaraba, decía, nosotros no tenemos un problema ni económico ni sanitario, es un problema político. Claramente es un problema político y el sector político ha decidido intensificar esto, y en el caso de las esferas del gobierno nacional, cuando uno interpela, ¿no es cierto?, por ejemplo en el Ministerio de Ciencia, te explican que el problema no es lo que genera la contaminación, sino el hecho de que se está intensificando la migración de la gente, ¿no?, del pueblo a la ciudad, y que lo que tienen que desarrollar son herramientas para que esa gente se vuelva competente en la ciudad,
¿no? O sea, lo que predomina es la idea de que el campo va a seguir expulsando gente y que tenemos que tratar de que no queden en las villas miserias, de que puedan tener un oficio, que puedan ejercer algún trabajo en la ciudad, no devolverlos al campo. Claramente no. Y ahí es donde entra un poco la idea que está en el segundo punto, que la repiten justamente en el Ministerio de Ciencia. La agricultura no se hace más en el campo, se hace en el laboratorio, ¿no? La hacen las empresas, y eso es algo que hoy se está discutiendo y que en algún momento se va a lograr con un énfasis mayor en cuanto tengamos una modificación de la ley de semillas, que va a permitir que estas empresas tengan la propiedad de esas semillas, justamente, ¿no? Que no podamos guardar más, no podamos aprovechar de una cosecha a la otra, ¿no? Fíjense ustedes, una empresa que de repente hace una modificación se queda con un organismo vivo para siempre. Tiene el copyright, tiene la patente, llámenlo como ustedes quieran. Eso es lo que se viene para nosotros de la mano de este tipo de máximas, ¿no? La agricultura no la hace el tipo que está en la tierra, que está ensuciándose, sino que la hace un científico en el laboratorio, ¿no? Esto va a mantener, por supuesto, el uso de agroquímicos, uso y abuso, por supuesto, ¿no? Con la particularidad de estas ideas que vienen, en este caso, de herencia del kirchnerismo, ¿no? Los tratados de biotecnología entre algunos actores argentinos, inclusive con participación del Estado, para probar material genético y hacer algunos intercambios. En nuestro caso, en Argentina, desde hace algunos años, con intervención de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, se prueba material genético chino, ¿no? Insisto, otra vez nosotros pagando el costo ambiental de la experimentación, ¿no? De lo que van a ser las semillas del mañana. La última lámina es esta. ¿Cómo nos alimentaremos los argentinos o cómo nos alimentamos? Hay un congreso que ahora se mudó de Rosario, porque Rosario ustedes saben que prohibió el uso del glifosato dentro de la ciudad, se llama AXOJA. ¿Cómo se llama? AXOJA. Sí, ahora lo hacen en la provincia de Buenos Aires, tengo entendido, ¿no? De Buenos Aires. En ese congreso que es anual, generalmente se presentan los resultados de la industria, ¿no? De lo bien que nos está yendo. Y hubo un trabajo que se realizó a partir de experiencias de monitoreo de productos en góndolas en los supermercados de la ciudad de Rosario. Bueno, la idea era detectar qué tan presente está la soja transgénica en la alimentación, no como una crítica, al revés, como un ejemplo de lo bien que está haciendo las cosas el agronegocio. Encontraron 750 productos. Yo, ¿qué hago? Interpelo, contacto a la científica que hizo el trabajo y le digo, 750 es mucho, ¿no? Me dice, no son 700, son 1000. Porque el Código Alimentario Argentino no tuvo modificación en las últimas décadas y establece, o fija mejor dicho, que no es necesario aclarar todos los ingredientes en las recetas. ¿Vieron cuando ustedes ven la etiqueta detrás del alimento? Bueno, entonces muchos de estos aditivos y demás no tienen por qué estar declarados. Entonces ella trasladaba ese número y lo volvía 1000, ¿no es cierto? Lo transformaba en 1000. Y me decía, inclusive hay otros que no existen para el Código Alimentario, porque como tiene décadas, ¿no es cierto? Hay algunas degradaciones de la misma soja industrial que no están contempladas porque no se pensaban, en ese momento no había idea, no estaban inventadas, por así decirlo, ¿no? Por ende, el nivel de penetración es muy elevado, ¿no es cierto? Pensando siempre que nosotros exportamos lo mejor y nos quedamos lo peor. Así que ni siquiera la soja que está quedando para la alimentación, digamos, podámoslo decir, ¿no? Es la mejor fumigada, sino todo lo contrario, ¿no? Las frutas y la verdura con los pesticidas, ¿no? El ganado alimentado con forraje transgénico es un poco la pregunta que en breve la ciencia va a develar, porque hay científicos argentinos que están trabajando en esto, por supuesto, y la opción de la agroecología, lo orgánico, ¿no? Comer diferente, exigir otro tipo de producción. Son preguntas que nos tenemos que responder todos, creo, ¿no? No es necesario que venga yo y lo exponga, creo que todos en sus casas y demás debemos avanzar con la discusión de qué tipo de alimentación pretendemos, porque realmente los sectores productivos no están pensando en nada de eso. No piensan en comida, piensan en negocio. Claramente, o sea, el 75% de esta presentación es plata, ¿no? Discutir sobre el dinero, básicamente. Todo esto queda en el aire, por supuesto, con la participación que tenemos que tomar nosotros también, porque acá hay una responsabilidad nuestra también, y en eso no podemos sacar el cuerpo, ¿no? La responsabilidad de exigir la manzana gigante brillosa, ¿a costa de qué? ¿No? La responsabilidad de pedir frutillas todo el año,
¿no? De abandonar la idea de que hay frutos de estación, de querer una banana de 16 kilos, bueno, todo eso se alimenta y alimenta también a este modelo de producción, ¿no? Entonces ahí es donde, como final, tiene que quedar esto. ¿Qué rol jugamos nosotros? No solo yendo también esto del consumidor consciente, sino vinculándonos con las organizaciones que permiten estos espacios, estas discusiones, ¿no? Acá no es un tema de 4 o 5 que venimos a decir, muchachos, estamos medio paranoicos, tengamos cuidado con lo que está pasando en el campo, sino que estamos hablando de un problema general que nos afecta a todos. Al que trabaja de esto y de repente lo desconoce, está bueno que se lleve una pregunta de acá e indague un poco más, y por supuesto que esto queda abierto para que tengamos un cruce, ¿no? Un intercambio de conocimientos. Pero al mismo tiempo esta idea de que, bueno, también nosotros en nuestra decisión diaria, ¿no? En nuestra compra diaria, incidimos retroalimentando este modelo. Y bueno, tenemos que empezar por nosotros y después sí también, ¿no? Exigirle a quienes correspondan que nos den una respuesta. Esto es calidad de vida, y de esto estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Gracias. Y vieron que me fui quedando sin voz y al último era como un auto sin nafta. Bueno, esos son mis datos. Igual voy a sacar ahora la lámina y después cualquier cosa la pongo. Voy a poner el video ahora para que nos vayamos, no sé si de la mejor manera, pero tomemos en cuenta no solo lo que ocurre con este problema, sino cómo de repente esto espanta inclusive a los actores de otros países, ¿no? A mis colegas en otros lugares, que de repente dicen cómo nosotros estamos permitiendo esto, ¿no? Creo que eso también es importante, nuestro deber moral en estas cuestiones, ¿no? Nuestra solidaridad como sociedad en estas cuestiones, de cómo hemos llegado a que esto se transforme, ¿no es cierto?, en un material que quizás obviamente va a generar impacto, pero que tiene que profundizarse, ¿no? Que tiene que abrir otras discusiones, y que no solamente esto quede acá, sino que aliente un poco, insisto, la discusión, el pensamiento, mirar al vecino, ¿no? Porque es muy doloroso para uno de repente encontrar que llegan periodistas de otros países, te piden trabajar con vos para que lo lleves a estos territorios y que te digan, ¿cómo esto está pasando acá? ¿No? Me pasó con franceses, italianos, mexicanos también, ¿no? Diciendo, venimos a filmar lo que pasa acá porque no queremos que nos pase a nosotros, ¿no? Y realmente a uno le duele porque es tu territorio y es tu gente, es lo que somos, ¿no? Y de repente, bueno, quizá mañana yo venga a contar mi caso porque de tanto visitar lugares fumigados tengo una afectación en mi propia salud, ¿no? Es muy difícil y es muy duro, pero la realidad es que sería beneficioso, creo, que esto no quede acá y que cada uno de nosotros, bueno, nos llevemos un interrogante nuevo con todo lo doloroso que eso implica, pero que, bueno, nos abra a discutir de otra manera y a vincularnos de otra manera con nuestros vecinos, con nuestra gente, ¿no? Bueno, yo no sé si se pueden apagar las luces, así ustedes lo van a ver mejor.